Muy bien, pues como ha dicho Álvaro, me toca a mí hacer la primera presentación y vamos a hablar de Value Investing y de escuela austriaca. ¿Qué es cada cosa y cómo están relacionadas? Como ha dicho Álvaro, el nivel va a ser desigual, así que voy a hacer una introducción, digamos, lo más detallada posible, no dando por supuesto prácticamente nada. Bueno, el Value Investing es una filosofía de inversión, es una estrategia inversora que tiene aproximadamente un siglo de existencia. Se dice que el inicio, digamos, del Value Investing surge con la publicación del libro de Benjamin Graham y David Dodd en 1934, Security Analysis. Ese libro resume los apuntes que estos dos señores el curso que estaban explicando en la Universidad de Columbia. Y hay que poner antecedentes porque estos dos señores, y especialmente Benjamin Graham, están enseñando en Columbia y qué es lo que están enseñando. Entonces, Benjamin Graham había nacido a finales del siglo XIX en Inglaterra, había emigrado, es de origen alemán, familia judía, había emigrado a los Estados Unidos, se quedó huérfano muy joven y entró a trabajar en Wall Street más o menos allá por la Primera Guerra Mundial. Gestionaba carteras y más o menos pues llevaba una vida plácida, exitosa, hasta que se enfrentó al mercado, digamos al crack bursátil de 1929. Benjamin Graham cuenta en su autobiografía que él básicamente sí que veía que el mercado estaba caro, pero que había tomado medidas para protegerse, con valores, digamos, más estables, más sólidos, que a él le parecían no tan sobrevalorados. Sin embargo, pues el crack que entre 1929 y 1932 digamos, destrozó la cotización del índice americano en un 89%, pues a él le hizo perder el 70% de sus inversiones. Y causó, vamos, entre todos los inversores, tal shock que de hecho sobre las acciones no se volvió a hablar en Estados Unidos prácticamente en los siguientes 20 años. Sin embargo, Benjamin Graham se preguntó si realmente habría alguna forma de afrontar la inversión en renta variable con garantías de éxito. Y entendía él por garantías de éxito una forma de inversión que conservase el capital de forma más o menos segura y que además produjese una rentabilidad adecuada. Y es a partir de esa reflexión que empieza a estudiar y a construir todos los principios que dan lugar al value investing. Aparecen ahí ideas que supongo que durante toda esta semana se comentarán, como el margen de seguridad, como la diferencia entre valor y precio, que normalmente no coinciden, pero que a la larga sí que tienden a cruzarse, el empleo del mercado como un ayudante y no como un tirano que te guía y te destruye, y otra serie de consideraciones. Bueno, Benjamin Graham, como digo, fija los principios del value investing durante los años 30, que son años de la mayor depresión que ha enfrentado el mundo capitalista en su historia, ¿no? Y por tanto, la mayor parte de las compañías en las que se podía invertir o que estaban cotizadas, pues estaban atravesando tales dificultades que lo más normal es que una parte significativa de ellas quebrasen y que prácticamente todas perdiesen dinero. Entonces, digamos, la especialidad de Benjamin Graham era, digamos, invertir o descubrir aquellas compañías que incluso en el caso de liquidación, incluso aunque dejasen de operar y entrasen en un proceso concursal, produjesen los suficientes recursos en el remate para
atender a todos sus acreedores y aún así pues reembolsar a los accionistas digamos un valor liquidativo superior al precio al que se había adquirido la acción. Bien, he comentado antes brevemente que Benjamin Graham hace mucho énfasis en la diferencia entre cotización y valor fundamental del negocio, o entre precio y valor. ¿Vale? La idea fundamental es que el precio se mueve, especialmente en el corto plazo, por un sinnúmero de cuestiones, muchas de las cuales tienen que ver con la psicología, pero también con las propias situaciones coyunturales, ¿vale? Y de eso vamos a hablar un poquito después sobre la coyuntura económica. Es decir, las necesidades de atender deudas, los propios condicionamientos institucionales de seguir las industrias de moda, etcétera. Pero en el largo plazo, como digo, ese precio tiende a igualarse o al menos a cruzarse en algún momento con el valor. Y es esa estrategia básicamente en la que se fundamenta el value investing. André Costolani ponía un ejemplo para comprender la relación entre valor y precio y hablaba de un dueño paseando con su perro. El dueño lleva al perro suelto, el perro a veces se queda atrás porque se despista, se queda olisqueando, a veces se adelanta, pero sabemos que al final del paseo el perro va a acabar donde diga el dueño, donde acaba el dueño. Pues esa es la misma relación entre el valor fundamental y el precio, o la cotización, ¿vale? El precio y la cotización es el perro y el valor fundamental es el dueño. Si nos fijamos en lo que está haciendo el perro, solo nos va a confundir. Y lo que tenemos que tener bastante presente es lo que está haciendo en cada momento el dueño. Esa es la idea de Benjamin Graham, de que comprar una acción es al final comprar un pedazo de negocio y que, digamos, no hay otra forma de invertir con éxito más que comprender bien el negocio, hacer una valoración adecuada, tener paciencia para que el negocio cotice con un descuento significativo, lo que él llamó margen de seguridad, y luego tener el estómago para soportar las fluctuaciones hasta que finalmente ambos coincidan en el futuro. Al menos ambos se crucen, porque yo siempre digo que precio y valor hay veces que están cercanos, hay veces que están alejados, pero tampoco llevan una carrera completamente paralela, pero lo que sí que está claro es que se acaban cruzando y es el valor el que acaba siendo determinante. Otra de las ideas de Benjamin Graham en este sentido era que el mercado, puesto que lo único que hace es cotizar precios, debe servirnos como un socio, como alguien que todos los días nos ofrece la posibilidad de bien comprar, bien vender negocios, y además con el añadido de que se deja llevar, digamos, demasiado por euforias y miedos, de forma tal que a veces está tan eufórico que ofrece mucho por los negocios, sobrepaga y es momento para vender, y al revés, hay veces que se deja contagiar por el pesimismo y olvidándose de los fundamentales del negocio, está dispuesto a vendernos las acciones con un significativo descuento. Benjamin Graham estuvo explicando o estuvo enseñando inversiones varias décadas en Columbia y, a partir de todos sus alumnos, se acabó configurando una escuela de inversores exitosos, de inversores que han ido, marcando, jalonando la historia del value investing y que han ido también realizando aportaciones en cuanto a estrategias de inversión. Siempre siguiendo, las aportaciones fundamentales o seminales de Graham, pero ampliando el espectro a otros negocios y no es fijándose exclusivamente en el valor liquidativo. Entre los alumnos más destacados de los años 40,
pues destaca Warren Buffett, que todavía sigue en activo, junto a su socio Charlie Munger, y que, digamos, pues constituye lo que podríamos llamar la segunda generación de Value Investors. Si la primera fue Benjamin Graham, pues la segunda, en las primeras jornadas de sus alumnos, pues destaca no solo Warren Buffett, también Walter Schloss y otros, pero Warren Buffett, digamos, pues es el inversor más célebre que existe, ¿no? Digamos, una persona que recurrentemente está en el índice de personas más ricas del mundo, y además pues que lleva tantos años con nosotros, pues que vamos, que es necesariamente ha tenido que ser conocido. ¿En qué se diferencia la forma de invertir de Warren Buffett de la de Benjamin Graham? Bueno, básicamente, después de la Gran Depresión y de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues la economía remonta, la economía americana y en general la economía mundial, pues se recupera y atraviesa en las siguientes 2 décadas pues uno de los periodos más prósperos de la historia del capitalismo moderno. Y entonces, pues empiezan a advertir Warren Buffett, Charlie Munger y otros inversores de la época, Philip Fisher por ejemplo, que bueno, está más o menos bien comprar un mal negocio muy barato y sacarle algo de plusvalía, pero está muchísimo mejor asociarse con un negocio extraordinario y aprovechar su marcha imparable de crecimiento durante décadas, ¿no? Y esa es básicamente la transición que se produce en esta segunda generación, donde aparece ya mucho más los aspectos cualitativos del negocio y especialmente pues su situación y ventajas competitivas, el crecimiento más o menos sostenido de la actividad y también muy especialmente pues la inatacabilidad de los beneficios precisamente derivada de digamos de estas ventajas competitivas, ¿no? Si se piensa realmente, cuando nosotros compramos un negocio, al final lo que nos estamos haciendo partícipes es de la corriente de beneficios y de valor que va a ir generando el negocio en el futuro. Y nosotros a toda esa corriente de beneficios y valor futura, pues le vamos a poner un precio que evidentemente implica un descuento, de forma tal que conforme transcurra el tiempo, la materialización de esos beneficios nos acabe aportando una ganancia. Entonces, como decía, si pensamos bien, el riesgo es que ese beneficio y esa creación de valor no se materialice. Y eso es el riesgo del negocio. Básicamente, pues que aparezcan nuevos competidores, que los clientes abandonen la compra de los productos, que los inputs con los que operamos se encarezcan, nos afecten regulaciones desfavorables, y además de la posibilidad de perder los beneficios porque no se lleguen a materializar, hay una segunda, que es el riesgo financiero del negocio, que básicamente es que perdamos la propiedad del negocio porque los acreedores se hagan cargo de él al no poder atender los pagos a tiempo, ¿vale? Entonces esas, digamos, son los 2 elementos de calidad más importantes que esta segunda generación de inversores tiene en cuenta, ¿vale? La situación financiera sólida y la situación competitiva inatacable. Bueno, Warren Buffett lleva invirtiendo más de 7 décadas o 6 décadas. Bueno, él empezó realmente con 11 o 12 años comprándose máquinas de pinball y alquilándolas en peluquerías. Pero hablando de inversores más jóvenes y de lo que llamaríamos una tercera generación de inversores, pues nos viene a la cabeza el nombre de Peter Lynch, ¿vale? Peter Lynch nace en los años 40, también se queda huérfano muy joven y se mete en el mundo de la inversión haciendo de caddy de golf y, digamos, llevándole los palos a grandes inversores de Fidelity.
y después de estudiar la carrera, pues entra precisamente a trabajar allí, primero como analista, y con 33 años le adjudican la posibilidad de gestionar un fondo que realmente estaba atravesando grandes dificultades, porque estamos hablando de mediados de los años 70, la época más difícil de la bolsa probablemente después de la Gran Depresión. Bueno, la época de estancamiento, inflación, y en la que la bolsa, pues, digamos, no hizo más que destruir valor durante más de una década y media. ¿Qué aporta Peter Lynch al value investing? Bueno, pues básicamente lo que aporta Peter Lynch es ampliar todavía más el espectro de posibles negocios en los que merezca la pena invertir. Es muy famosa la clasificación que presentó Peter Lynch, y digamos que al final creo que es una buena guía para cualquiera que invierta, saber en qué está invirtiendo y qué puede esperar y en qué debe fijarse. Y en dicha clasificación pues separa los negocios en aquellos negocios sólidos y de calidad, básicamente la misma idea de Warren Buffett, negocios de alto crecimiento que deben pagarse a un precio razonable, pero por los que se puede pagar un poco más, dado que van a convertirse en grandes gigantes, negocios que pagan un dividendo interesante, negocios que están atravesando una dificultad, pero seguramente es una dificultad temporal y van a remontar. Negocios en los que no es tan importante la actividad en sí, sino los activos que posea y que el mercado está pasando por alto, bien porque no aparecen contabilizados en balance o aparecen a coste histórico, o la gente no es consciente de que hay un valor enterrado ahí que puede aflorar. Y finalmente las compañías cíclicas, ¿vale? Y precisamente hablando de las compañías cíclicas es donde podremos luego hablar más de la escuela austriaca y qué nos puede aportar la escuela austriaca en nuestro proceso inversor. Peter Lynch empieza gestionando un fondo de 16 millones y se retira 15 años después gestionando un fondo de 14.000 millones de dólares. Con una rentabilidad compuesta anual del 28-29%, superando en 14-15 puntos al mercado. Me parece que quien invirtió $1 cuando Peter Lynch hizo cargo del fondo y retiró su inversión, al retirarse Lynch, multiplicó su patrimonio, y aquí ya estoy hablando de memoria, o sea que no me voy a atrever a dar el número, pero vamos, por varias décadas de veces, no sé si 30, 40, lo que fuera. Peter Lynch, gestionando 14.000 millones de dólares, pues evidentemente no podía realizar el trabajo solo y llegó a tener hasta un ejército de 200 analistas. Llegó a tener más de 1.000 compañías en cartera a la vez y decía que era un esfuerzo solo el acordarse del ticker de cada una de ellos, ya no digo cuál era la tesis de inversión. Uno de esos 200 analistas se estableció en Alemania y Álvaro entró a trabajar con él allá por los años 90. Así que con él se completa básicamente la línea que nos ha llevado toda esta historia, ¿no? y que nos ha traído al Value Investing a España cuando entró en Bestinver junto a los socios Paco García Paramés y Fernando Bernat. Bueno, esto es lo que es el Value Investing más o menos explicado en la historia y digamos qué es lo que podemos esperar. Benjamin Graham decía que la diferencia entre inversión y especulación era que inversión era todo aquello que una vez realizado el estudio necesario nos garantizaba o aseguraba la conservación del capital y una rentabilidad adecuada. Todo lo que no entrase en esa definición era especulación. No quiere decir que la especulación sea una cosa mala, pero es otra cosa. No te garantiza la inversión, es decir, lo puedes perder todo, y probablemente no lleva una carga de estudio significativa, sino, digamos, pues algún sentimiento, algún aspecto más de corto plazo que probablemente puede dar resultado o no. Precisamente porque es necesario comprender bien los negocios, es una de las causas por las que
valerse de una herramienta tan potente como la economía es algo que puede dar una ventaja significativa a quien invierte. ¿De acuerdo? No sé cómo de familiarizado está la audiencia con la prensa económica o con las noticias de economía, pero seguramente si abrís el periódico, el Wall Street Journal o el Expansión hoy y empezáis a pasar páginas, pues os encontráis con un torrente de noticias, igual que si veis la CNBC o Bloomberg, que parecen que no tienen fin y que son difíciles de encajar. Pues de pronto aparece que el presidente del Banco Central Europeo anuncia que va a realizar más compras de deuda. El gobierno de los Estados Unidos acuerda un límite de gasto presupuestario que incurre en un déficit de $1 billón. Aparece que el cobre está en máximos de 5 meses. La curva de tipos se aplana en los Estados Unidos. Hay negociaciones sobre aranceles entre China y Estados Unidos. Aparece que 4 compañías fallan en sus expectativas de beneficios del trimestre y hay otras 3 que lo superan. El tipo de cambio entre yen y euro, pues digamos, también nos cuentan algo sobre el tema. En fin, son noticias y noticias y noticias y noticias. Y eso es lo que viene en la prensa económica, pero si nosotros salimos a la calle, pues lo que nos encontramos es que hay gente que se apunta a la cola del paro o que empieza a trabajar porque empiezan a aparecer carteles de se contrata ayudante. Nos pasamos por una tienda y vemos si en una tienda hay más colas o si está más vacía. Vemos cómo fluctúan los precios en la plaza. La carne sube, las verduras no. Tal empresa cierra y despide a no sé cuántos trabajadores. Otro local cambia de propietario. En fin, es un mundo, es una madeja prácticamente que no cabe en cabeza humana y que entiendo que a la gente le echa para atrás. ¿Vale? El mundo de la economía es un mundo muy, 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 muy complicado. Niels Bohr, que fue premio Nobel de Física, decía que él se había metido en física y en química porque era mucho más sencillo. Ahí había unas cuantas fuerzas, había unas cuantas elementos químicos, sabía más o menos qué esperar de ellos y había un laboratorio en donde se podían hacer los experimentos controlados. Pero la economía es otra cosa. La economía son miles de millones de personas que se levantan todos los días, tienen planes, tratan de conseguir cosas, se valen o descubren de medios para hacerlo posible, y esto va constituyendo un proceso complejísimo, ¿vale? De compras, de ventas, de endeudamiento, y digamos, si ese proceso no lo podemos llegar a entender o no nos podemos llegar a inteligir, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque es el mundo en el que los negocios operan. E incluso aunque conozcamos muy bien un negocio, si vienen unas cosas, digamos, out of the blue, de la nada, y se nos llevan por delante, pues el coste de la materia prima con el que operamos, porque se dispara el petróleo, o hay una devaluación y entonces todos los clientes a los que estamos vendiendo en el extranjero, pues su divisa ha quedado tan devaluada que no pueden comprar nuestros productos, o vamos al banco y ya no podemos descontar las letras, pues tenemos un problema. En 2007-2008, cuando hubo la crisis en España, pues gente tan inteligente y tan capaz en los negocios como Amancio Ortega o Alicia Koplovich perdieron una parte significativa de sus inversiones en el sector inmobiliario. Amancio Ortega tenía una participación significativa en Astroc, que era el
digamos, la compañía que por entonces se llamaba así, porque luego, como fue tan mal, le cambiaron el nombre, que se dedicaba a gestionar suelo. Y, bueno, de acuerdo, un inversor una persona tan inteligente y con tanta capacidad en los negocios, pues se vio atrapado. Y lo mismo podemos decir de compañías como Fomento de Construcciones y Contratas, que se endeuda justo un año antes, o incluso Rab Bamnani, el gran inversor indio, que gana una gran cantidad de dinero con Bank Inter y no se le ocurre otra cosa que reinvertir todo su dinero en el Popular. Bien, entonces, digamos, comprender la economía es fundamental. Y además, más si lo que tratamos es de ampliar nuestro espectro de inversión a las compañías cíclicas, ¿vale? A las compañías cuya marcha, cuyo devenir viene determinado mucho más que por lo que los gestores sepan hacer y las habilidades del negocio pueda hacer, por la marcha de la coyuntura, es decir, por si hay o no disponibilidad del crédito, si hay o no clientes, si las cifras de ventas llegan a un volumen tal que los costes fijos pueden ser distribuidos adecuadamente y entramos en ganancias, etcétera. ¿Vale? Hay sectores cíclicos, por definición, son todos aquellos que si la coyuntura va bien, pues ganan mucho dinero, y si la coyuntura va mal, pierden mucho dinero, y además de ganar mucho dinero y perder mucho dinero, pues los movimientos en su cotización son igual que los beneficios o las pérdidas, pero por 10. Metrobacesa, por ejemplo, en 2003 cotizaba a 20 euros, me parece. 4 años después cotizaba a 120. Es decir, en 4 años se podía haber ganado un 600% invirtiendo en esa compañía. En 2013 cotizaba por debajo de 1 euro, de 120 a 1. Entonces, invertir en compañías cíclicas básicamente es comprender el ciclo económico. Decía Peter Lynch que el timing es todo en invertir en compañías cíclicas. Y tanto para comprender el proceso económico como para comprender especialmente el ciclo económico, la mejor herramienta que tenemos a día de hoy, a mi juicio, y llevo en este mundo estudiándolo pues más de 3 décadas, es la Escuela Austriaca de Economía. La Escuela Austriaca de Economía, como su nombre indica, surge en Austria, de la mano de Karl Menger, que publica en 1870 su tesis doctoral que se llama Principios de Economía Política. Ese libro, digamos, igual que Security Analysis de Ben Graham, es el punto de partida del Value Investing, pues los Grundsätze de Menger son el punto de partida de la Escuela Austriaca de Economía. ¿Y qué hace que la Escuela Austriaca de Economía, digamos, destaque o nos sirva o nos pueda servir tanto para comprender el proceso económico? Bueno, una de las principales aportaciones de Menger, no es la única, fue resolver la paradoja del valor e introducir el concepto de margen y de utilidad marginal y de productividad marginal y de decisiones en el margen. Bueno, para quien no esté familiarizado con el mundo de la economía, pues durante mucho tiempo los economistas se encontraban ante una aparente paradoja, y es por qué, si los diamantes son bastante menos útiles que el agua para nuestra supervivencia, tiene un precio mayor, tiene un precio notablemente mayor, bueno, infinitamente superior. Y llegó la cosa a establecer debates de que si había un valor de uso y un valor de cambio, y que si el mercado es que solo producía para el beneficio y no para la utilidad de la gente. Bueno, pues tuvo que venir Karl Menger, como digo, en 1870 para resolverle la paradoja. Y la paradoja se resuelve muy fácilmente si tenemos en cuenta que cuando decidimos nuestras transacciones, por ejemplo, comprar un diamante o comprar una botella de agua, sobre lo que estamos decidiendo es sobre unidades particulares. No estamos decidiendo si queremos tener agua o no tener agua, sino
teniendo el agua de la que ya disponemos, si queremos una botella más o una botella menos. Teniendo los diamantes de los que ya disponemos, si queremos tener un diamante más o un diamante menos. Y al final esa es no solo la decisión que cada consumidor tiene que realizar, es en el margen, ¿de acuerdo?, sobre la unidad discreta sobre la que tiene que decidir y sobre el dinero, el billete que tiene o no que gastar, sino también es la decisión que tienen que realizar los productores si incrementan o no una unidad o unas unidades el producto o no. Cuando se escucha algún demagogo en la tele diciendo que es eso de que el mercado produzca bienes, digamos, poco interesantes, no sé, como de cosmética, por ejemplo, y no tengamos más profesores de matemáticas, por ejemplo, lo que no están entendiendo es que no estamos decidiendo si queremos tener productos cosméticos o profesores de matemáticas, sino con la disposición actual que tenemos de tantos cientos o decenas de miles de profesores de matemáticas y tantos productos cosméticos, si nos interesa incrementar más las cantidades en un punto o en otro, ¿de acuerdo? Al final, ese proceso de decisión en el margen es el que nos permite que todos los productos estén abastecidos y no acabamos estando desabastecidos, de muchísimos productos, como ocurre en los países con planificación centralizada. Vale. Bueno, Carl Menger resolvió, a partir de los conceptos de utilidad marginal y productividad marginal, la paradoja del valor, cómo se forman los precios y cómo se forman los costes. Los costes básicamente son los precios de los factores y es la retribución por su aportación marginal en el producto final. Y también explicó algunas ideas muy útiles, como por ejemplo la de liquidez, para entender la idea de dinero. Y el punto de partida de la ciencia económica, que en todo caso debe ser lo que él llamó el subjetivismo metodológico. Es decir, la economía se hace inteligible si retrotraemos todos los procesos económicos a las decisiones de cada uno de nosotros. No estamos hablando de macroagregados, no estamos hablando de fuerzas exteriores, estamos hablando de las decisiones de cada uno de nosotros en función de, digamos, el valor que otorgamos a las cosas, los planes que tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, igual que en el Value Investing ha habido varias generaciones que han ido aportando cosas, pues también así ha ocurrido en la Escuela Austriaca de Economía. La segunda generación de economistas austriacos está compuesta por Eugen von Baber, que fue ministro de Hacienda del Imperio Austrohúngaro y que, entre otras aportaciones, pues tuvo el honor de destrozar completamente la teoría marxista, la economía marxista y la teoría marxista del valor, y también desarrollar más la teoría del capital. La idea del capital, tanto en Menger como en von Baber, como luego en Ludwig Lachmann, para un inversor es muy interesante de comprender y teniéndolo en cuenta la aportación austriaca. Bien. Hasta los economistas austriacos, básicamente los economistas clásicos, pensaban que el capital era un factor de producción. Había tres factores que contribuían a la producción de los bienes. Uno era la tierra, otro era el trabajo y otro era el capital. La tierra recibía por su contribución a la producción renta, el trabajo recibía por su contribución a la producción un salario y el capital recibía por su contribución a la producción interés y beneficio. ¿En qué se diferenciaba el capital de la tierra y del trabajo? Pues que el capital era un factor no originario y la tierra y el trabajo sí. Es decir, la tierra y el trabajo nos la encontrábamos naturalmente, mientras que el capital lo definía Adam Smith como aquellos productos o factores que sirven para producir, igual que los otros dos, pero que han debido ser producidos previamente, ¿vale? No eran originarios. Por ejemplo, una máquina
Se supone que era un capital. Bien, los economistas austriacos rechazan esta clasificación. Dicen que carece de importancia a efectos económicos conocer la historia de un factor. Además, distinguir entre si es originario o es derivado es difícil. Hay tierra que ha sido trabajada y es difícil de saber en qué parte es originaria, en qué parte merced a que ha sido puesta en producción recibe mayor retribución, etc. Y entonces Karl Menger dice que no, que el capital, y esta parte es importante, es el principal de la inversión, el principal de una inversión que tiene por objeto obtener lucro monetario. ¿Vale? Eso es lo que caracteriza la economía que conocemos, que por eso recibe el nombre de capitalista, en la cual el dinero se utiliza no para comprar bienes de consumo, no para satisfacer nuestras necesidades, sino para comprar activos y factores que nos generen un rendimiento, es decir, que nos produzcan el retorno de la inversión inicial y además un excedente. ¿Vale? Marx decía que la diferencia entre una economía capitalista y una economía precapitalista es el lugar que ocupaba el dinero en la misma. En una economía precapitalista teníamos mercancías, que eran los excedentes que, por ejemplo, tenía un granjero, los vendía, obtenía dinero de las mercancías y con ese dinero compraba productos que no tenía. ¿Vale? Mercancías, dinero, mercancías. En la economía capitalista el dinero cambia su lugar y partimos del dinero. ¿Vale? El dinero sirve para comprar factores, para comprar activos, que a su vez son convertidos más adelante en dinero. Por tanto, la cadena ahora es dinero, mercancías, dinero. Siendo la segunda parte superior a la primera, es decir, porque el objetivo es no solo recuperar el dinero invertido, sino además obtener una rentabilidad. Bueno, si seguimos a Karl Menger, el capital que se invierte para obtener lucro monetario aparece como origen de fondos de un negocio. ¿Vale? Son los capitales permanentes, son los capitales temporales, son los fondos propios, son los fondos ajenos, dependiendo si el capitalista quiere ser socio accionista o si se conforma con ser acreedor y obtener un interés. Bien, ese dinero, para generar renta, para generar ganancia, no se puede quedar ocioso, no se puede quedar en una caja fuerte, porque, como diría Aristóteles, pecunia non pare pecunia. Tú metes unos billetes en una caja y no son como los animales que se crían solos. Es decir, los billetes siguen estando ahí. Hay que transformarlos, hay que comprar activos, hay que comprar factores. Esos factores y esos activos combinados idealmente son capaces de generar una corriente de ingresos y es esa corriente de ingresos la que acaba determinando cuál es el valor de esos activos a día de hoy. ¿Vale? Bueno, si los capitales financieros son los orígenes, el concepto de capital económico es muy importante, porque capital económico es lo que vale a día de hoy el conjunto de activos de un negocio. ¿Vale? Lo que la gente llamaría enterprise value, básicamente es cuánto valen los activos que tiene un negocio a día de hoy. Y eso va a depender de cuánto creemos que va a ser capaz de generar esos activos en el futuro. ¿Vale? Hay un triángulo de correspondencia del que hablaba Irving Fisher, decía, vamos a ver, ¿cómo es la relación entre el capital y su renta? Decía, si tenemos una tierra, la tierra genera una cosecha. Por tanto, ¿qué genera qué? Pues la tierra genera la cosecha. Es decir, la cosecha viene determinada por cómo de grande es la tierra, cómo de fértil es la tierra. Sin embargo, valorativamente, ¿de qué depende el valor de la tierra? De lo buena que sea la cosecha. Es decir, se mueven en dirección inversa. Cuanta mejor cosecha tengamos, más valor tendrá la tierra. Bueno, eso es importante que lo tengáis en cuenta porque al final un negocio va a valer en función de cómo de buena, abundante
y perpetua sea la cosecha futura. Y es por eso que una cosa es el valor de los activos a su coste histórico y otra cosa es lo que valga hoy el negocio. ¿Vale? Y eso, al final, es un arte, porque valorar algo que todavía no se ha producido, pues es algo misterioso. También es algo que a la gente le llama mucho la atención. Dice, joder, ¿cómo es posible que se junten 4 tíos, 4 jovencillos universitarios en un garaje, hagan un PowerPoint, hagan un programa de ordenador, metan $10.000 y en la siguiente ronda de financiación coloquen el 20% de la empresa en $50 millones? Pero si esa empresa no ha ganado ni un duro aún, ¿de dónde han salido esos $50 millones? ¿Se los han robado a alguien? ¿Vale? Pues básicamente hay inversores que piensan que efectivamente en el futuro van a ser capaces de generar no $50 millones, sino incluso más, porque si no, no pagarían solo 50. Y me viene a la mente el caso de Facebook, aunque bueno, eso sería otra cuestión. Como una compañía que ganando $24 millones, Yahoo le lanza una OPA por $800 millones, el mercado derrumba la cotización de Yahoo diciendo que están pagando demasiado, retiran la OPA en esas condiciones y a día de hoy, 10, 12 años después, Facebook no cotiza a 700 millones, sino a cientos de miles de millones. Pero bueno, hay un Facebook que triunfa, hay miles que caen y lo sabemos por el pinchazo de la burbuja.com. Bueno, la Escuela Austriaca de Economía, como digo, nos ayuda a entender mejor esa herramienta de capital y qué es lo que estamos valorando. ¿Vale? No estamos hablando de factores, ni siquiera estamos hablando de factores necesariamente materiales. De un día para otro, las fábricas pueden seguir igual, ¿de acuerdo? Pensar, por ejemplo, en todas las factorías que podía tener la compañía Kodak. Y en pocos meses ha desaparecido todo el valor. ¿Vale? Es decir, no estamos hablando de la composición orgánica, estamos hablando de otra cosa, la capacidad para generar beneficios. El estudio de la teoría del capital también nos es muy útil, no solo para comprender la herramienta de cálculo económico tan poderoso que es, sino para comprender que ese valor monetario que tiene cada uno de los activos y que llamamos capital, tiene detrás, efectivamente, factores e instrumentos que son muy distintos, que son heterogéneos, que son parcialmente específicos, que no se pueden intercambiar fácilmente y que no se pueden reconvertir fácilmente, ¿de acuerdo? Tú puedes decir, esta empresa tiene tanto capital invertido y esta otra tiene tanto capital invertido. Este negocio ya no está siendo rentable, este negocio es muy rentable, pues basta con que esta coja su capital y lo mete en este negocio. No, la cosa no es tan fácil, ¿de acuerdo? Una fresadora no puede hacer lo que hace una grúa y un laboratorio no puede hacer lo que hace una cementera. Igual que una persona que sea ingeniero, pues no se puede poner a pasar consulta médica de un día para otro. ¿Vale? Esa estructura de capital, esa estructura de activos, también es muy importante comprenderla para entender por qué unos sectores a veces están sobredimensionados y obtienen menos rentabilidad, porque otros no lo están tanto y pueden tener mejores expectativas. Y curiosamente, o precisamente a partir de esas distintas configuraciones de las estructuras de capital y de los distintos sectores y lo grandes o pequeños que son cada uno de ellos, aparece la idea del ciclo económico. ¿Vale? El ciclo económico seguramente todos ya estáis familiarizados con él porque lo habéis sufrido en vuestras carnes, pues básicamente es los procesos que se alternan de prosperidad y recesión en las economías capitalistas. ¿Vale? Normalmente esos procesos vienen repitiéndose durante siglos, como poco los dos últimos siglos y medio, y hay gente que dice incluso antes.
y con una periodicidad que más o menos viene a coincidir con una década, ¿vale? Entre 6 y 9 años la fase de expansión, año y medio, poco menos, un poco más, la fase de recesión, y en la que pues una serie de indicadores económicos se mueven de forma alternativa pero coincidente en una dirección o en otra. Pues en la fase de expansión es mucho más fácil encontrar empleo, es mucho más fácil que se constituyan empresas, es mucho más fácil y más abundante la posibilidad de obtener un crédito, los precios tienden a subir, hay muchos pedidos, poco a poco los tipos de interés van subiendo, en fin, todas esas cuestiones, ¿no? También es más, se ve que hay más dinero circulando, es más fácil, digamos, realizar ventas. Y transcurrido un periodo, que como digo viene a ser cercano a una década, pues la economía no se sabe muy bien cómo, cae en un periodo de recesión, y en ese periodo pues todos estos indicadores que se están comportando de una determinada forma se dan la vuelta y las empresas dejan de recibir pedidos, y donde antes se constituían negocios ahora lo que se hacen es cerrar, y donde antes había beneficios ahora hay pérdidas, y donde antes todo el mundo pedía prestado ahora no pide nadie y además el banco no te da. Por supuesto las empresas operan por debajo de su capacidad plena, en fin, toda una serie de condicionamientos. Y precisamente porque la recesión es una cosa tan dolorosa para muchos, porque muchos pierden el trabajo, porque los empresarios ven quebrar sus negocios, porque los prestamistas no consiguen recuperar sus préstamos y los deudores no consiguen pagarlos y pueden verse embargados, pues ha sido otro de los aspectos, otro de los campos en los que mucha gente le ha dado vueltas a cuáles son las causas de dichos ciclos económicos. Y de nuevo nos encontramos con que la Escuela Austriaca de Economía ha sido la que ha conseguido elaborar una teoría más precisa, más completa, y que da mejor cuenta de cuáles son las causas. Resumiendo mucho, porque ya se me está acabando el tiempo, pues las distintas escuelas macroeconómicas achacan a un factor específico el que aparezca la crisis, ¿vale? Los economistas que llamamos subconsumistas, de los cuales Keynes es el exponente más conocido, achacan o atribuyen toda la culpa a la caída en la demanda. La gente deja de comprar. Y muchos de ellos lo asocian a que falta dinero. ¿De acuerdo? A que la gente tiende a atesorar dinero, o a que los banqueros dejan de surtir de dinero a la economía. Precisamente hablando del tema del dinero, los economistas monetaristas hablan de que es en la destrucción de depósitos de los bancos, es decir, el dinero que generan los bancos concediendo préstamos, donde debemos buscar para encontrar las causas de la crisis. Los economistas marxistas hablan de una acumulación excesiva de capital que hace caer la tasa de beneficio. Bueno, los economistas austriacos, básicamente donde ponen más el foco es en la expansión inflacionaria de los créditos, es decir, en que se conceden créditos sin respaldo, monetizando activos no líquidos, podríamos llamar, y que es esa gran cantidad de poder de compra creada la que genera o fuerza a que se expanda la oferta en los sectores cíclicos. Por ejemplo, es la gran abundancia de crédito hipotecario la que hace que se dispare el precio de la vivienda, el precio del suelo, y que también se construyan más viviendas de las que una economía sin sufrir esta perturbación tendría. Lo mismo pasa con todos los sectores que reciben demanda de crédito fuerte, ¿vale? Bienes de consumo discrecional comprados a crédito, coches, por supuesto los que compran las empresas, máquinas, inversión, etc. Y bueno, es un proceso que se va extendiendo a través de la economía y, como digo, produce estas alteraciones. Bien, conocer el ciclo económico es fundamental para invertir en compañías cíclicas, ¿vale?
si se entiende bien por qué fases atraviesa el ciclo económico y en qué nos debemos fijar, pues podemos entender mejor cuáles son las expectativas para cada sector y también si las valoraciones o no son o no las adecuadas. Bueno, habría muchos más campos de los que hablar, porque digamos el corpus teórico de la Escuela Austriaca de Economía es completísimo, tiene digamos más de 150 años de existencia ya y digamos el tema del dinero, por ejemplo, es un tema muy interesante, comprender los tipos de cambio, las devaluaciones, los movimientos internacionales de capitales, etcétera. Así que quien esté interesado en comprender, digamos, esos fenómenos tan complejos, pero digamos tan apasionantes, pues tiene aquí un campo fértil y extraordinario donde investigar, ¿de acuerdo? Porque muchas de las cosas que ves sin tener esas gafas y que, digamos, no eres capaz de inteligir y de conectar, es como tener las piezas del puzzle pero no tener la figura, o muchos puntos pero no tenerlos conectados. Con la comprensión de la economía pues se consigue. Tanto ser inversor value como ser economista, al final, como diría el biógrafo de Warren Buffett, Hagstrom, es lo más parecido a ser un científico del Renacimiento, porque tienes que tener unos conocimientos o puedes investigar en muchos campos del mundo que te rodea y todos ellos te van a enriquecer de forma muy grande, tanto en tu vida personal como en la profesional, digamos como intelectual. Pues esta era más o menos la presentación que quería realizar en esta hora que tenía y tenemos, me parece que... Sí, sí, tenemos 3/4 de hora para preguntas. Tenemos micrófonos, me parece, ¿no? El micrófono para tomar la palabra. Vais levantando la mano. Yo voy a hacer una pregunta inicial a José Ignacio, después de agradecerte la exposición. Y es recordar a dos inversores muy buenos que quizás son un poco menos conocidos por la mayoría de la gente. Uno, quizá más conocido, Stanley Druckenmiller, que yo creo que ha hecho el 30% anual durante, no estoy seguro si 25 o 30 años. Y otro es Michael Steinhardt, que este sí que hizo el 30% anual durante 30 años. Bueno, 30% anual es doblar el dinero cada 2 años y medio, pues 1,30 elevado a 30, multiplicó el dinero de la gente, pues supongo por 50, 60, no lo sé, ¿no? Claro, los dos decían que la clave de sus inversiones era su visión del ciclo. Al contrario que Buffett y Lynch y demás, que decían, oye, del ciclo no perdáis tiempo en pensar en ello, analizar las compañías y tal, ¿no? Claro, luego llegan Steinhardt y Druckenmiller, hacen esas rentabilidades y uno dice, oye, pues la verdad es que tener un punto de dónde está el ciclo, pues es interesante, ¿no? Entonces yo la pregunta que te quiero hacer, José Ignacio, es, y efectivamente la pregunta es reduccionista, porque todo es muy complejo, ¿no? Pero ¿qué podríamos decirle a gente joven que quiere, o bueno, no tan joven, que invierte, y en qué, digamos, en qué elementos principales, ahí la regla del 20-80 pues igual aplica, ¿no? Aunque insisto que es muy complejo, qué elementos, 2, 3, 4 elementos que les podrías dar para ver en qué parte del ciclo económico estamos. No ya qué va a pasar, que eso es imposible, pero sí saber dónde estamos, ¿no? Y la otra pregunta, y luego ya pues que la audiencia pregunte lo que sea, si pudieras darles, porque José Ignacio, claro, condensar a José Ignacio en una hora pues es un pecado, ¿no? Pero no tenemos otra alternativa. Pero si pudieras darle a la audiencia 3 libros, que vamos, yo estoy pensando que he leído mucho menos que tú y me cuesta, supongo que a ti más, pero 3 libros para que esos 3 libros que cuando los lee una persona joven, o sea, ya no puede dejar de querer ser economista. Y esto sucede, o sea, esto constato que sucede y que hay mucha gente así, ¿no? Que llevan camisetas de Mises y del capitalismo, o sea, como si fueran estrellas de rock. Entonces, ¿qué 3 libros darías? Las 2 preguntas. Vale. Vamos a ver, con respecto al ciclo, yo creo que lo mejor es hacerse una idea de que el ciclo tiene 5 o 6 partes, ¿vale?
vamos a partir de una fase en la cual se ha atravesado una recesión. Nos podemos poner en España, digamos, en 2015. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Nos vamos a encontrar un desempleo muy grande, de 2 dígitos. ¿Vale? Estamos hablando, en España estamos hablando del 20 y tanto %, pero España es que es un caso aparte. Pero incluso países como Estados Unidos y tal va a estar en 2 dígitos. Nos vamos a encontrar con anemia en el tema del crédito, es decir, muy poca gente se atreve a pedir créditos. Los bancos, de hecho, pues han estado, más que nada, antes de pensar en prestar, han estado pensando en recuperar, largar los activos que han embargado, ¿de acuerdo? Entonces, no se han dedicado, digamos, al préstamo, sino están básicamente en liquidación, han creado su propia inmobiliaria para intentar colocar cosas, etcétera. Los hogares se han apretado mucho el cinturón y, por tanto, las compras se han reducido mucho, así que seguramente vas a tener un parque automovilístico viejo, porque durante 5 años la gente no se ha comprado casas. Pues vas a tener todas las casas incluso más deterioradas porque no se han metido en reformas. Vas a encontrar que la gente ha reducido al máximo sus consumos discrecionales, ¿vale? Es decir, si sale a comer fuera, ha salido a comer al burger. Y las empresas, pues las que no han cerrado, pues se encuentran con bastante capacidad sin utilizar, ¿vale? Normalmente te vas a encontrar esa situación. Los tipos de interés normalmente en un nivel bajo, porque como nadie pide prestado, pues... Vale, ese es el punto de partida. Bien, entonces, hay una primera fase en que la economía se empieza a recuperar, pero todavía está por debajo de su capacidad. Es decir, lo que empieza a recuperar esa actividad de gente que no trabajaba, que ahora empieza a trabajar. De máquinas que funcionaban unas pocas horas, pues están funcionando más tiempo, ¿vale? Gente que, digamos, se había estado apretando el cinturón, pues empieza a aquello que ha dilatado al máximo, pero ya no puede dilatarlo, lo hace, ¿vale? Empiezas a reformar, hacer una reforma en la casa, a lo mejor los coches más viejos, pues te compras uno más nuevo, aunque todavía no es de marca, o sea, no es premium. Ya puedes empezar a salir algo, ya puedes incluso irte de vacaciones fuera. Y se empieza a conceder algo de crédito, ¿vale? Esa es la fase de recuperación. Nos podemos poner en España pues hace un par de años, ¿vale? Entonces, bueno, el solo hecho de que haya más gente trabajando, pues ya, digamos, recupera bastante demanda. Si además cogemos todo lo que viene retrasado, etcétera, y que ahí los negocios han quedado, lo que ha sobrevivido, pues ha quedado fortalecido, tiene menos competencia. Y seguramente muchos han pasado por procesos de recapitalización, ¿vale? Pues le han dado acciones han hecho ampliaciones de capital para algunos acreedores, para nuevos accionistas, etcétera. Bueno, esa es la fase de recuperación. Los precios todavía están bajos, ¿vale? Porque no hay mucha capacidad y tampoco hay una demanda enorme. Con esa fase se llega, digamos, a lo que es una velocidad de crucero, una economía más o menos que empieza a funcionar normal. ¿Vale? Eso es lo que ha podido tener Estados Unidos pues hasta hace un par de años. Entonces ya se empieza a igualar gente buscando trabajo con ofertas de trabajo. Las tiendas pues más o menos utilizan una capacidad, digamos las tiendas, las fábricas y los negocios, pues una capacidad significativa. No están a plena capacidad, pero digamos pues... Oye, que los turnos que habíamos reducido, venga, que la gente los empieza a hacer. Que eso que lo teníamos apagado, venga, lo empezamos a pagar, ¿vale? Es una economía funcionando normal. Una economía funcionando normal. Ahí la gente pide prestado, pues sí, porque si te han dado un trabajo y te querías emancipar, pues te compras una casa, pero, de nuevo, piden lo normal. Es una economía bastante estable. ¿Cuál es el problema? Que lo normal es que se pase de frenada. Y entonces se empieza a lo que se llama a acelerar el crecimiento y en su fase final a recalentar. Ver una economía recalentada es muy evidente, porque empiezas a ver grúas por todos lados, precios subiendo, lo que se llama cuellos de botella, ¿de acuerdo? Empieza
Por ejemplo, haces un pedido y tardan en servirte. Empiezas a decirle a la gente que haga horas extra. Empiezas a contratar a gente que no tiene la cualificación, pero es que no hay otro. Por supuesto, recibes flujos de inmigración porque eres de los sitios como que está más en boga, ¿vale? Se suele ver, no todos los ciclos son inmobiliarios y no todos los ciclos son de infraestructuras. Cuando son inmobiliarios o son de infraestructuras son todavía más graves. Ese ciclo se llama Kuznets. En España tuvimos uno acabó en 2007 y el anterior había acabado en el 93. Y esos, veis que se separaron en 14 años. Pues, ¿qué les caracterizó a los dos? Pues mucha obra pública, ¿vale? Pues, quien tenga memoria del 93, pues se acordará de las Olimpiadas, de las Expo, del no sé qué, del no sé qué. En esta, pues te acordarás pues de todos los aeropuertos, ya digo, no todos los ciclos tienen carácter inmobiliario. Si tienen carácter inmobiliario van a ser más graves. Y van a ser más graves porque los hogares van a estar muy endeudados. Y si los hogares están muy endeudados, se extienden los problemas a toda la sociedad, ¿vale? Y además es más doloroso el proceso de liquidación porque los hogares no son como las empresas que se pueden acoger a un proceso concursal con responsabilidad limitada y en lo que más... Bueno, siempre es doloroso para un negocio, pero bueno, sabes que te lo estás jugando, pero ya que los hogares, digamos, tengan su principal patrimonio en una casa y vean que el valor de la casa ha caído tanto que ni siquiera cubre lo que deben de deuda o cosas así, pues es mucho más traumático. Además hay pérdidas de trabajo, etcétera. Entonces, lo más peligroso en una economía, que la economía se recaliente. Factores a fijarse en una economía recalentada. Los tipos de interés empiezan a subir consecutivamente rápidamente, ¿vale? Los bancos centrales ya, eso de mantener tienen miedo a las tensiones inflacionarias. Por tanto, hay que fijarse también en el coste de las commodities, porque también tienden a repuntar bastante, ¿vale? Cobre, petróleo, las que tengan más que ver con el ciclo. Luego, otra forma de ver, por ejemplo, es si tenéis acceso a los datos que salen publicados en prensa económica, pues que el ritmo al que se ha incrementado el crédito, que normalmente va a ser de 2 dígitos, ya lleve varios años consecutivos, ¿vale? Probablemente 5 o 6 años. 5 o 6 años creciendo el crédito a 2 dígitos ya empieza a ser peligroso, porque básicamente es que le han metido casi el doble de capacidad de compra. Y esos precios los vas a ver por toda la economía, ¿vale? Bueno, otra forma de verlo es que las compañías más cíclicas estén en máximos y los sectores más cíclicos tengan mucho peso. Si tú te vas a 2005 y 2006 en la bolsa española, ¿qué te encuentras? Pues bancos, constructoras, no sé qué, con un gran peso, ¿vale? Pues eso básicamente es porque llevan teniendo beneficios durante muchos años y se han inflado las cotizaciones. También es muy peligroso que una gran parte del patrimonio de la gente acabe en la bolsa. Normalmente hay inversores que no tienen la sofisticación o la capacidad como para entrar en bolsa y que solo se ven arrastrados cuando ven que sus vecinos han ganado mucho dinero en bolsa, ¿vale? Entonces ya empezar a retirar depósitos de cuenta para meterse en fondos growth y tal, también todo eso es muy peligroso, ¿vale? Esos son indicadores que te los va dando la economía por todos lados. Bueno, llegas a la crisis. En la crisis, ¿qué ocurre? Que los tipos de interés, y especialmente los de corto plazo, se han disparado, ¿vale? Entonces vais a oír tensión en el mercado interbancario, los bancos tienen problemas incluso para conseguir tipos de interés. Muy indicativo de que una sociedad tiene liquidez, se retribuyen los depósitos a la vista, ¿vale? O sea, vosotros os fijáis en un banco. Si un banco quiere vender una hipoteca, el banco todavía tiene dinero para dar. Si el banco, en vez de darte una hipoteca, lo que quiere es colocarte un depósito o darte dinero para que no le retires el dinero, es que está atravesando dificultades de liquidez. Por tanto, peligro, ¿vale? Una vez que se produce la crisis de liquidez, empieza la liquidación y la recesión. Y entonces ahí ya empiezas a ver expedientes de regulación de empleo, por supuesto, caída fuerte en la bolsa, y si se va agravando la cosa, pues procesos concursales, quiebras, embargos, bueno, y por supuesto colapso de precios,
En fin, todo lo que hemos estado viviendo estos años. Ese sería más o menos. Si se pasa de vueltas, esto es todavía mucho más peligroso. Estamos ya en una depresión secundaria, entonces ya lo que cierran son los bancos. ¿Vale? Pero eso ya es una situación tipo Argentina, Grecia, Gran Depresión. Eso es muy grave, porque eso ya es que te metes en una recesión sobre la recesión y que además incluso negocios viables y buenos atraviesan dificultades. ¿Vale? Entonces ahí ya la contracción en el país es bestial y llegas a paro por encima del 20 y tantos %. Como inversores lo que tenéis que hacer, si veis señales de recalentamiento de una economía, salir de ese país y de esa moneda. ¿Vale? Vender todo y no os quedéis ni siquiera en esa moneda. ¿Vale? Por ejemplo, en el 92, en el 93 en España hay que salirse de la bolsa, pero no dejar el dinero en un banco español. Hay que comprar marcos. ¿Vale? Lo mismo pasa en Grecia. Ahora, como teníamos el euro, pues bueno, si crees que España va a aguantar. Al revés, ¿cuándo hay que entrar en un país? Cuando ha pasado por el proceso de ajuste, se ha estabilizado su moneda. Bueno, es que claro, también puedes pasar un proceso inflacionario y tal. Pero digamos, aparece todo barato y atractivo. Por ejemplo, ¿cuándo hay que volver a España? En el 95. Cuando te has salido, tú podías comprar un marco por 63 pesetas. Ahora, el marco en el que te has posicionado te da 85 pesetas. Ya solo eso es un 20 y tantos % más de poder de compra. Pero es que además la bolsa ha caído un 30%, los inmuebles lo mismo, y tienes por delante una nueva década. Bueno, no sé si me enrolla un poco, pero... Vale, los 3 libros. Bueno, en español, Los principios de economía política de Karl Menger. Uno que te da una buena introducción y sobre todo es interesante porque ves cómo piensa un economista. Sería la economía en una lección de Henry Hazlitt. Yo creo que ese básicamente vas viendo cómo hay muchos sofismas en la vida cotidiana y cómo si agudizas el sentido. Sí. Y luego en inglés, para los que leáis inglés, yo recomendaría un libro que se llama The Promises Men Live By, de Harry Sherman. Es el mejor libro que se ha escrito sobre el crédito. Entonces, a partir de simplemente todas las transacciones en la economía que no se pagan al contado, que es una cosa muy sencilla. Es decir, oye, que no te puedo pagar ahora, que te pago más adelante. Simplemente a partir de esa observación, cómo se puede construir todo un hilo explicativo para comprender mucho mejor la economía y especialmente el ciclo económico. The Promises Men Live By. The Promises Men Live By. Muy bien. Preguntas. Vamos a pasaros el micrófono y luego ya lo vais pasando a los demás. Muchas gracias por tu brillante exposición. Hilando con tu descripción, como bien sabes, el ciclo económico se encuentra actualmente muy alterado, una década monetaria que parece que no tiene fin, y que cuando las cosas tendían a normalizarse, que es lo que ocurre con un ciclo económico, acabas en una fase de pico, encontramos con que el teórico pico, la evolución de ese movimiento, se encuentra alterado por la devaluación tan grande que existe hoy sobre el crédito y el dinero, ¿no? Que son dos activos que están muy devaluados. Mi pregunta es, ¿cómo la escuela austriaca se posiciona en este momento tan crítico de la historia del pensamiento económico? Tú personalmente, si ves algún atisbo de esperanza, y no te pregunto si la FED va a subir los tipos 1, 2, 3 veces, que va a hacer la nueva presidenta del Banco Central Europeo, sino realmente si crees que con 150 años de historia se podría llegar a prever una situación como la que estamos actualmente. Y ya muy brevemente, si me puedes definir cuál es la economía que más riesgo presenta ahora mismo por esa manipulación monetaria y por el ciclo, y su némesis. Vale. Sí. A ver, hay un inversor que supongo que
lo conocerá, si no, pues es muy recomendable, que se llama Ray Dalio, que tiene unas teorías del ciclo y tal. No, bueno, supongo que él las tendrá personalmente más desarrolladas de la que explica. La que explica es más esquemática, pero encaja bastante bien en de lo que estamos hablando. Hay un ciclo de los negocios en el que básicamente lo que se acaba liquidando son los activos, que viene a durar 7-8 años, y luego él habla de un ciclo muy largo en el que, digamos, lo que se acaba destruyendo es toda la deuda que se ha ido acumulando y que ya ha llegado ya a niveles brutales, porque su teoría es que un ciclo se termina cuando los tipos de interés bajan lo suficiente como para que la economía no necesite desapalancarse tanto y se pueda volver a encadenar otro proceso. Pero claro, como los niveles de deuda van terminando más y más, hay un momento en que ya no es fácil, el tipo de interés está en el 0 o en el 1, aunque lo bajes eso no anima, no mejora el spread entre la rentabilidad de los activos y el coste de la financiación, y es necesario pasar por ese proceso de liquidación. Y la liquidación de esa deuda normalmente pues implica, bueno, una parte es la reconstrucción de la propiedad de los activos, y en otra parte se puede salir a lo mejor incrementando productividad, pero seguramente otra parte no hay forma humana que sino diluirla en un proceso más o menos inflacionario, ¿vale? Esa aproximación me parece razonable. Lo que pasa también es que no toda la deuda es igual. Si separamos la deuda en sus 4 grandes componentes, que sería deuda de los hogares, deuda de las empresas, deuda de las administraciones públicas y deuda financiera de las entidades bancarias, etcétera, las 2 primeras, hogares y empresas, tienen grandes tendencias deflacionistas. Es decir, la gente, cuando no puede pagar la deuda, no encuentra refinanciación fácil, y entonces lo que hace es ceder activos y liquidar, pues, lo que es apretarse los cinturones. Pero los estados no funcionan tan así. Entonces, el primer proceso que estamos viendo es que parte de la deuda de empresas y de corporaciones se está pasando a los estados, ¿vale? Eso, por ejemplo, en España, antes de la crisis, la deuda estaba en el 60% la pública y ahora está en el 100%. Eso ha permitido que hogares y empresas, de alguna forma, y bancos, pues tengan un proceso de desapalancamiento un poquito más suave, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando ya pasamos a un sistema en el que la deuda, hay mucha deuda pública, ya empiezan a jugar no tanto los bancos privados, sino el banquero del Estado, que es el Banco Central. Y al banquero del Estado, pues ya sabemos que esa sería otra clase, pero un banco central básicamente se instaura para 2 cosas. O sea, para 2 cosas. Para que el Estado tenga financiación y para que los bancos, cuando atraviesan problemas, encuentren liquidez. Entonces, para que un Estado tenga financiación, necesitas un cuidador de la deuda. Necesitas a alguien que mantenga estable el precio de la deuda, porque si no se mantiene estable el precio de la deuda, empieza a caer mucho, pues las siguientes refinanciaciones son muy caras, nadie le interesa, dice, joder, yo tengo una deuda y veo que esto era lo seguro, he perdido un 30%. Entonces necesitas a alguien que básicamente se dedique a comprar la deuda, a comprar la deuda, a comprar la deuda. Claro, si tú no haces nada por llevar cuentas ortodoxas, si tienes un banquero central así, permanentemente, pues te acabas destrozando la moneda. Básicamente la situación latinoamericana histórica crónica. También era la situación de muchos países que no estaban en el core europeo, aunque no tan descarado. ¿Qué ocurre? Que ahora la situación es una situación en la que la gente sigue confiando en las monedas de los países fuertes y permite que los banqueros centrales hagan eso, especialmente en Europa. De hecho, a la gente le gusta la deuda pública, es decir, no solo, o sea, ven crecer la deuda pública, pero la compran y la compran con menos descuento. ¿Cuánto puede durar eso? Yo, Japón, pensaba que iba a cortar mucho antes y no cortó. Es verdad que Japón tiene toda financiación interna, mucho ahorro, ya los japoneses ni invierten en casa, ni invierten en bolsa, solo invierten en eso. Entonces, hay que fijarse en esa cuestión, es decir, ¿cuándo considerarán
que las finanzas públicas están tan deterioradas como para... porque de momento el comportamiento del cuidador les está gustando. Dice, oye, este cuida y además incluso cada vez sube un poquito la deuda, cada vez el tipo de interés es un poquito más bajo y tal, y cada vez que hay problemas la gente se mete. El otro día Javier me parece que comentaba que el 30% de toda la deuda que hay en el mundo da rentabilidad negativa, cosa que a mí me parece descabellada. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es bastante eso, ¿vale? ¿Cómo se va a desembocar? Yo creo que al final se acabará desembocando como digo yo. Lo que pasa es que para que se pierda la confianza en la deuda pública, la experiencia me dice que se tiende a perder o si hay una guerra o si hay una geopolítica o una guerra geopolítica muy tensionada, o si los gobernantes derivan en la demagogia. ¿De acuerdo? Mientras eso no pase, no estoy seguro, claro, habrá un volumen que tendrá que pasar, en que se va a perder la confianza, ¿de acuerdo? Entonces, no, pues yo qué sé, salen en las elecciones europeas, hay muchas posibilidades, pero yo tampoco te sabría decir, ¿no? Porque me da la sensación de que la próxima crisis no va a venir, aunque esa es una duda, y en Estados Unidos más, por sobreinversión privada. Porque es que la memoria de la sobreinversión anterior es tan fuerte que es que yo no veo que las empresas se estén lanzando a expandirse. Y en Estados Unidos, que es el país que va más avanzado en la expansión, esos cuellos de botella sí que los ves en el mercado laboral, pero no, yo qué sé, compañías de bienes de equipo y tal no han repuntado. Y no veo CAPEX de expansión de las compañías haciéndolo tan fuerte como para... Entonces, esos son los dos puntos que a mí me tienen un poquito más, no descolocado, porque creo que sé lo que está pasando, pero como que se está dilatando, como tú dices, bastante en el tiempo el que aparezca algún factor así que tal. Luego, sobre países más y menos avanzados, yo tampoco te lo sabría decir mucho, pero fíjate, yo me fijaría sobre todo en el tema inmobiliario. Hay países de estos anglosajones que sí que creo que se han encarecido mucho, ¿vale? No sé, que lo tendría que mirar mejor, yo que sé, tipo Australia, Canadá, etcétera. Eso míralo, si están en máximos de múltiplos y tal, es peligroso el crédito. Y evidentemente países con mejores perspectivas, pues Grecia. han echado a los socialistas, han liquidado todo. No sé, Italia creo que también está bastante bien de precio, pero no lo sé. Brasil también, aunque Brasil ya lleva 2 años buenos. Perdón. Nada, muchas gracias en primer lugar por la charla. Yo tengo 3 preguntas. La primera es... Más alto. Tenía 3 preguntas. La primera es, viendo el análisis, ¿no?, que propones hacer sobre el ciclo, pero ¿cómo lo segmentarías geográficamente? ¿Vale? Es decir, esto es, pues, está Europa, está Estados Unidos, está Asia, o lo que separemos, pero claro, a medida que avanza la globalización, empieza a interactuar todo mucho más y no sé muy bien por dónde partir. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, claro, llevan bajando los tipos de los 80, después de que hubo tanta inflación. Después de esta crisis de deuda que hubo en el 2007-2008, los tipos han seguido bajando de forma dramática, ha habido deflación. Con la escuela austríaca tenderías a pensar que en algún momento debería empezar a subir la inflación que ha habido. Y es verdad que en Estados Unidos pues empiezan a subir salarios, pero hay pleno empleo, entonces tampoco se ve un atisbo de inflación. Claro, no sé cómo tú te fijas en indicadores para ver que eso está claro o no. Y si no está al llegar, ¿cuál es la razón? Si es la globalización o cuál es la razón. Y el último es, al final, en todas las geografías ves apalancamiento, ¿no? Por lo menos en las más pues establecidas, ¿no? Entonces, pero apalancamientos altos, de nivel, bueno, a mí me parecen preocupantes, pero yo no sé nadie. Entonces, y claro, viendo cómo lo han resuelto esto en la historia,
por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, que también están todos muy apalancados, lo que hicieron es una represión financiera, ¿no? De bajar los tipos por debajo de la inflación. Y claro, aquí en algún momento, a no ser que los deudores te obliguen a desapalancar, que es un desapalancamiento obligado y dramático, también está que los gobiernos quieran desapalancarse porque consideren que es lo que hay que hacer, ¿no? Que no parece que sea el caso ahora, pero ¿cómo ves tú el desenlace ese del desapalancamiento? ¿Cómo crees o sea, si es que no está en el panorama o si crees que en algún día lo quieren hacer, ¿cómo lo harían? Vale. La primera es sobre los distintos países. Bueno, hay un libro de Arun Montagnieri, me parece, ese, pero no me acuerdo cómo se titula, pero es algo de ciclos y no sé qué. Bueno, sí, ese. Bueno, básicamente la idea que él tiene y que yo creo que es interesante es ver el mundo como un solo país en cuanto a cadena de valor, ¿vale? Tú en un país, tú puedes distinguir bastante las regiones que son sector primario, sector secundario, sector terciario, ¿vale? Yo qué sé, me dices Extremadura, bueno, pues aparte de todos los que trabajan de funcionarios, pues es más sector primario, ¿vale? Es agricultura y tal y cual. Pues a lo mejor Vizcaya y Guipúzcoa, pues es más sector industrial. Y sector servicios, pues a lo mejor es más Madrid o lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente en el mundo, puedes decir, vale, los países que están más expuestos al comportamiento de las materias primas, los países que están más expuestos a ser el taller del mundo y los países que crean valor con servicio, diseño, ingeniería, etc. Dependiendo de dónde haya... entonces, luego ahí te tienes que ver la cuestión de, vale, ¿en qué se basan los beneficios y los márgenes de cada uno de ellos? Pues, por ejemplo, los primarios es evidente que necesitan un sector secundario pujante para que les demande todas las industriales y luego una demografía en expansión, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si un país... es como si dijésemos, para que el campo vaya bien, la ciudad tiene que ir bien, ¿vale? Porque la ciudad es al final la que aprovisiona. Si hay una crisis en el sector secundario, normalmente se va a trasladar al primario. Entonces, por ejemplo, vamos a ir ya a bajar al terreno de juego. Hay una crisis en Asia, ¿vale? Empieza en Tailandia, Malasia, Indonesia, acaba en Corea, ¿vale? Incluso amenaza con saltar a Japón, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que, digamos, esos países van a dejar de demandar significativamente inputs de los países más productores. Entonces, ¿qué ocurre? Que en 1998 tocan suelo las commodities. Pero suelo, de tal forma que hasta llega Chávez en el poder, hay una crisis en Brasil, hay un efecto que se contagia a Argentina, etc. Ese sería un poco porque además, que claro, esto es un poco complejo, pero siempre que quiebra uno, ¿quién va a pasarlo mal? Pues va a pasarlo mal quien le vende a él, el proveedor, lo puede pasar mejor el cliente, porque encuentra productos en liquidación, y seguramente también lo van a pasar los competidores mal en cuanto que el tío va a tirar los precios, ¿vale? Entonces, si evalúa él, pues va a devaluar otro, y sabes que está todo sobredimensionado, etc. Entonces, básicamente tú puedes ir diciendo, bueno, el sector industrial, el sector no sé qué, y lo mismo puede pasar un poco que bien pasa en países, es decir, si se ha sobredimensionado el petróleo y se ha establecido el fracking, ¿quién lo va a pasar mal? Pues lo va a pasar mal Dakota del Norte, Texas y Nuevo México, pero no lo va a pasar mal California, que está en otra cosa. Entonces, yo creo que la visión que tenéis que tener es un poco esa, pero también tenéis que tener en cuenta varias cosas. Una es, hay países que están poco integrados y hay países que están muy integrados. Los que están muy integrados no es solo tú, sino todos los de tu entorno, porque el tema es que si tu cliente lo pasa mal, tú vas detrás. Y si tus competidores lo pasan mal, tú también lo vas a pasar mal. Entonces, ver un poco
los sectores de mayor valor añadido de las economías, lo cara que está la moneda en relación a si es o no competitiva. Entonces, de esa forma yo creo que le puedes empezar a meter mano si quieres invertir en un país, ¿vale? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿En qué nivel? O sea, la inflación que es inexistente después de todo el ciclo de expansión económica. Es que había preguntas que se parecían. Una era por qué venían cayendo los tipos de interés desde el año 80. Bueno, es la intro que he hecho yo. Pero al final... Es interesante saberlo porque si te das cuenta, en el año 82 la estanflación, digamos, llega a su techo y entonces se ponen ya firmes y dicen, mira, esto está degenerando y entonces vamos a poner una política monetaria realmente estricta y una política fiscal que no sea un cachondeo. Y de hecho, las empresas públicas ya no pueden estar siendo financiadas permanentemente con cargo al presupuesto y nos comprometemos a que la cantidad de dinero no va a crecer de la forma en la que estaba creciendo. Garantizamos el estado de bienestar, pero lo otro que funcione por sí mismo. Y a partir de ahí aparece el periodo de estabilización y desinflación, que es próspero, ¿vale? O sea, los años 80 son prósperos y los 90, después de los problemas del 91-93, también alcanza una buena época. A partir del 2000, y ya nos quedamos del 2007, ya sí que es el periodo deflacionario. Es decir, sí, siguen cayendo los tipos de interés, los precios ya no es que se moderan, sino que se derrumban y además ya no se amplían los mercados. O sea, que es que ya te lo comes entero. Entonces, lo normal que te dicen, de nuevo hablando de Ray Dalio, ¿cuáles son los antecedentes? Claro, el problema de estos ciclos tan largos, que llamaríamos de Kondratiev, de 4 grandes entornos, ¿vale? Reflación, estanflación, desinflación, deflación, es que como duran medio siglo, pues precedentes tenemos 4. Y además los precedentes, pues claro, hubo una guerra mundial, una gran depresión, aranceles, nazismo y comunismo. Entonces, hombre, ¿es aplicable ahora? Te vas al anterior. Hombre, yo creo que es el más parecido, pero ya te vas al finales del siglo XIX. Entonces, claro, ya estamos un poco en terrenos que no conocemos con la facilidad con la que conocemos un ciclo de los negocios que tenemos uno cada década. ¿Vale? Entonces, yo creo que sí, que al final necesariamente, y porque han apostado todos por ello, por el tema de la reflación, pues se acabará notando, ¿vale? Que ahora evidentemente casi todo el dinero está yendo sobre todo a lo más seguro, a la deuda, tal, y que no hay tensiones en precios porque había mucha capacidad anterior y porque tampoco la gente se anima a incrementar capacidad y todo eso. Sí, por eso yo creo que ahora el papel del Estado va a ser más importante, vigilarlo, porque va a ser él el que, si se mete en hacer más infraestructuras, si se mete y además lo que he dicho yo, es que el Estado, lo que dices tú, o sea, si no le obligan no se desapalanca. Entonces, en cuanto la cosa funciona y coloca la deuda, cesa el desapalancamiento. Y ya el desapalancamiento vendrá por mayor recaudación fiscal o por lo que sea. Entonces yo tampoco me atrevería a decir eso. Lo que pasa es que sí que si han apostado por eso, no, lo que pasa es que te puede pasar lo de Japón, que es deuda creciendo y tipos de interés bajos. Claro. La gente se muere. Claro. Y eso también hay que jugarlo. Pero, o sea, las cosas peligrosas yo creo que esas las tenemos claras. O sea, pues si no llega, pues no llega. Tenemos, primero, tener cuál la valoración de los negocios en los que te metes, y eso no pagarlo caro, y luego cualquier cosa que veas que no cuadra, pues eso tal. O sea, por ejemplo, comprar deuda de 100 años, eso es absurdo. Pero si hay gente que le colocas eso y el Estado ya tiene una financiación gratuita de por vida, pues bueno, tú sabes que el Estado en ese aspecto va a tener más pruebas, porque los volúmenes de deuda tienen también que ver con el coste de la deuda. Si tu coste de la deuda lo tienes fijado al 2%, es que puedes cargar bastante deuda. Pero esto... Ponte el micrófono para que lo oigan. En otros momentos, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial sí que se bajó el nivel de apalancamiento vía represión. O sea, y eso no sé hasta qué punto fue obligado. O fue un par de años nada más. ¿Sabes? ¿Solo 2 años? O sea, lo que es la recesión hasta la guerra de Corea y tal, pero luego hubo un boom enorme. Es entre el 48 y el 67.
fueron crecimientos del 4%. Es que, claro, también luego tienes que ver, por ejemplo, esa es una expansión que tiene mucho que ver con el petróleo. ¿Vale? Perdón. Que tiene mucho que ver con el petróleo, porque tú tienes un coste de la energía que está continuamente bajando, nuevas industrias, toda la petroquímica, etcétera. Además, con todo el tema de la urbanización, toda la gente que va, y luego además que las políticas económicas fueron bastante mejores en cuanto que libertad de precios, etcétera. Entonces hubo bastantes milagros económicos en Japón, en Alemania, Italia, España. Fue más por el crecimiento. Que fue más por el crecimiento. Fue en buena parte de crecimiento. Y luego en una época de bastante inflación. Era una época, lo que dices tú, es decir, los tipos de interés siempre estaban por debajo de la inflación. Siempre, siempre. Gracias. Sí. Bien. Bueno, yo también tengo una pregunta doble y en este caso no sé si Álvaro o José Ignacio, cualquiera de los dos podría responderla. Y básicamente me gustaría, si podrías explicar un poco en detalle la diferencia en rentabilidad, ¿no?, de los fondos Deep Value o de los fondos Growth, relacionándolos especialmente con el momento del ciclo. ¿Vale? Eso es una pregunta, bueno, teniendo en cuenta que hay muchos fondos Growth que lo han hecho muy bien, ¿no? Y sin embargo los Deep Value, o particularmente los Value Investing, pues llevan una rentabilidad, digamos que relacionarlo con el ciclo. Y la otra sería la inversión también en bienes reales o la relación también de los commodities, igualmente con relacionarlo con todo el ciclo, ¿no? Ya que nosotros un poco como, bueno, inversores particulares a lo mejor pues saber ver el ciclo y saber cómo gestionarlo. Bueno, si quieres la primera, te digo yo, vamos, un par de cosas. Efectivamente, desde el 2011 yo creo que, un poco antes, desde el 2010, lo ha hecho mucho mejor el Growth que el Value. Yo es que lo que pasa es que no sé muy bien qué es Growth y Value. Yo intento comprar Growth a precios de Value, pero bueno, son clasificaciones más o menos arbitrarias que hacen, pero vamos a darlas por válidas. Y a ver qué opina José Ignacio ahora. Yo lo que veo es que, decía Juan, si no ha habido inflación, si ha habido inflación, decía José Ignacio, la gente quiere comprar deuda pública, y es cierto, pero no es menos cierto que hay gente que ha huido de la rentabilidad negativa de la deuda pública y que ha generado compradores forzosos de bolsa, donde ha habido mucha inflación. Es decir, los precios de los activos del 2011 hasta ahora, pues unos habrán subido porque tenían que subir y porque han mejorado sus cuentas de resultados, pero otros han subido sin subir las cuentas de resultados porque han subido sus múltiplos, ¿no? Entonces yo como inversor me parece que el punto, independientemente de dónde estemos en el ciclo, que lo ha explicado muy bien José Ignacio, el problema es un poco más complejo, que es dónde estamos en el ciclo y a qué precio estoy comprando eso. Entonces parece que el numerador, el precio a que estoy comprando eso es muy alto, con lo cual tiendo a pensar que se va a producir un outperformance masivo del value frente al growth, pero insisto que es una clasificación que me parece un poco arbitraria. Y luego hay otra cosa, en la compra de deuda de los bancos centrales, aunque no ha sido esto demasiado masivo todavía, sí que se han empezado a comprar deuda corporativa, con lo cual una empresa que a lo mejor tenía que quebrar, estoy pensando en una que hizo un profit warning, Steinhoff, pues el Banco Central compraba deuda. A mí ese es el miedo que me da, porque si vende, el value investing al final es distinguir el bueno del malo, pagar poco precio, pero claro, si al final se iguala todo y los malos los salvan comprando su deuda corporativa o les dan balones de oxígeno, primero no te distingues en rentabilidad y segundo, bueno, es que tienes un competidor que tiene una subvención, ¿no? Bueno, de todas maneras, esto yo creo que todavía no ha cogido dimensiones suficientes como para que sea alarmante, pero bueno, es una consideración que yo tendría. Pero vamos, insisto que sí que creo que se producirá un performance muy importante porque uno está muy, muy caro y el otro para mí muy, muy barato, ¿no? ¿Cuándo se va a producir y hasta cuándo puede llegar? No lo sé, pero hay muchos indicadores que te hacen pensar que estás más cerca del final que del principio, ¿no? Cuando en la retroalimentación que supone que los fondos índices no pare de entrar dinero y no pare de salir dinero de los fondos value, quiere decir pues que los fondos value tienen que liquidar y los fondos índice comprar esas empresas de growth. Bueno, muchos inversores hablan de que el momento de la burbuja es cuando la gente compra algo solo por el hecho de que suba. Entonces, como sube, compro, ¿no? Sin consideración al precio. Yo en algunas compañías ya veo eso, ¿no? O sea, las compañías que más tranquilos le dejan a la gente, pues los Nestlé, los Unilever, los Stalwarts de Peter Lynch a PER 35, 40, ayer veía Coloplast, PER 40, y dices, bueno, ya la gente está comprando esto porque está subiendo, ¿no? Suele ser el final.
2 meses, 3 meses o 6, pero no 2 o 3 años más, ¿no? Esa era tu pregunta. Luego, commodities a ciclo, no sé, yo quiero que esa, prefiero que así no. Incluso la otra, si quieres. Sí. Bueno, claro, es que el tema es growth, porque en growth, si growth es cualquier cosa que crezca a 2 dígitos el beneficio por acción durante los últimos años, es que pueden meter una cíclica pillando una buena época y a la gente la confunde. ¿Sabes? Lo que sea, ACS, la gente decía, esto es cojonudo y tal. Yo no digo que la ACS sea mala, pero es que ACS tiene un componente cíclico claro, ¿no? Entonces, eso lo puedes meter en growth. Growth lo puedes meter un negocio que simplemente gana dinero cuando todo va bien. Puedes meter un negocio de calidad en las fases todavía no maduras, ¿sabes? Un Google, un Facebook o lo que sea. Growth, bueno, yo me refiero a empresas con roces altos y que no sean cíclicas, ¿vale? Con ingresos recurrentes. Un poco la filosofía que sigue Terry Smith, el gestor. Sí, pero cuando se habla de fondos growth, o sea, estás hablando solo de roces altos y que crecen orgánicamente, etcétera. Normalmente sí. Vale. Hombre, es así. Al final, si el negocio es de calidad y no es cíclico... Pero muy caros. ¿Eh? El tema es que ahora están, como bien explicaba Álvaro, muy caros. Vale, pero eso sin ser caro es una estrategia value. Teóricamente, bueno, es que esto sería... Hombre, teóricamente el deep value o el value, básicamente miráis mucho el precio, no solo la calidad. Hablo de una forma muy... No sé si es cierto, porque Sí, nosotros pero, hemos por ejemplo, comprado acciones de Wolters Kluwer o de Deutsche Börse a 8 veces beneficios. Son compañías con roces del 40-50 o infinitos en el caso de Wolters de algunos negocios y creciendo. O sea, que es que depende, ¿no? Sí, pero bueno, PERS 40, por ejemplo, normalmente no los vais a comprar, ni PERS 50. O sea, yo llevo poco tiempo en bolsa, llevo 23 años, que no es demasiado. Y no es mucho. O sea, qué sé, Buffett lleva 65 años. Siempre hay un momento para comprar. O sea, esos negocios de calidad pero que parece que solamente los puedes comprar en una liquidación de mercado, no es cierto. En el año 98 podías comprarlos, no los quería nadie. Pero todo lo que quisieras, y en el 99. Y en el 2000. O sea, tuviste 3 años para comprar todos esos negocios, y luego tuviste... O sea, 3 años y luego tuviste el 8 y el 9... 3 y 2, 5. O sea, de 22 años que llevo, 5. O sea, el 20% del tiempo podías comprar esos negocios a PER de un dígito. Pues bueno, si están a PER 40, mus. Para mí. Vale. Vale, la segunda pregunta era... Las commodities, los bienes reales con el... Vale, ahí tienes dos posibilidades. Una es un entorno inflacionario, normalmente siempre es bueno, pero tienes un entorno inflacionario más o menos crónico, porque entonces también la gente lo va a utilizar como alternativa al dinero, como depósito de valor o tal. Y si no, siempre va a ser en las fases, digamos, de mayor actividad de la economía. Eso, digamos, en las fases cercanas al final del ciclo. Otra cosa es que además tengas que tener en cuenta, por la parte de la oferta, cuánta capacidad hay instalada, etcétera, para cada una de ellas. Entonces, digamos, si me dices, ¿cuándo invertir en mineras? Bueno, mineras incluso, pues te diría, entornos de esta inflación, estancamiento con la inflación, o en fases avanzadas del ciclo. Pero hay una excepción, y es que en la crisis del 29, que hubo deflación, en términos reales, esas commodities lo hicieron lo que mejor. También sacaron 50 o 60 puntos a la bolsa. Lo que pasa es que fue la bolsa menos 90 y las commodities menos 30, ¿no? Y es porque se partía de precios muy elevados del resto. O sea, lo verdaderamente interesante de las commodities ahora mismo es que lo han hecho bien en un entorno de deflación y en un entorno de inflación. Siempre que se haya producido antes una burbuja de precios financieros y un componente especulativo fuerte, que se dio a la Gran Depresión, a finales del año 29, que se dio en el año 2000 en cierto sentido, y de donde no se salió ni con inflación ni con deflación, sino con un mix, y que se da ahora. Y que se dio en el año a finales de los 60. O sea, se ha dado 4 veces en 100 años
que tú tengas esos cuatro elementos característicos, es decir, grandes subidas en los precios de los activos financieros, un componente especulativo importante y precios de las commodities muy bajos. Bueno, cuando se han producido esos 3 elementos, el outperformance de las commodities ha sido masivo. Y ha sido masivo en entornos de inflación como de deflación. Y tiene que ver, como bien ha dicho José Ignacio, pensamos en las commodities siempre en la parte de demanda, pero la parte de oferta es muy importante. Es decir, pensamos, hoy en día decimos petróleo. Bueno, pues como la gente está preocupada con recesiones y demás, pues bueno, entonces la demanda de petróleo va a caer y además la intensidad en petróleo va a ser menor y demás. Pero si miras la oferta, quitando la parte americana, que ya veremos si es de verdad o no, y digo si es de verdad o no, porque aunque sube la oferta, sube la producción, no ganan dinero, bueno, pero puede que lo acaben ganando, que no está claro. Desde luego la parte de que no es ni la OPEP ni la parte americana, que son 40 millones de barriles, quitando Rusia también, desde luego ahí sí que la inversión ha caído un 60 o un 70%, ¿no? Con lo cual, todo es más complejo que como nuestro cerebro quisiera que fuera. Nuestro cerebro quisiera que fuera lineal. Menos demanda, cae el petróleo, que es lo que hacen los funcionarios de la IEA. Que por cierto, si se equivocan no pierden nada. O sea, son 12 señores ahí que dicen que la demanda va a caer y si se equivocan pues hacen otra predicción y ya está, ¿no? O sea, es más complejo. No sé si tiene sentido. Sí, una pregunta del año 29. ¿Estás separando agrícolas? Ay, perdón. Commodities agrícolas porque las commodities agrícolas hubo que crear fondos de estabilización, no sé qué, pero tampoco lo tengo yo estudiado. Pero no, yo creo que es un basket, pero las agrícolas yo creo que están fuera. Vale. Y teniendo en cuenta que su valor de las commodities comparado con los activos financieros creo que es la segunda vez más barata, ¿no? Una de las veces más barata en los últimos 100 años, ¿consideráis que estamos a la vuelta de la esquina de un superciclo de commodities o no necesariamente? Bueno, es que estas afirmaciones tan macro a mí me dan siempre un poco de miedo, ¿sabes? Yo prefiero hablar del uranio, donde creo que efectivamente si no gana dinero nadie y la energía nuclear no desaparece, pues tendrá que subir el uranio. En el petróleo tenemos, me parece que el peso del petróleo en el Standard & Poor's es el 6%, que es el mínimo histórico. Puede que esté reflejando que ya no vamos a necesitar coches de combustión y demás, pero yo no me lo creo, porque estamos en el momento donde más gente hay del mundo, 1.200 millones de personas accediendo a un coche, a un aire acondicionado, un tal. Bueno, yo no sé si los coches eléctricos llegarán a Bangladesh y tal, llegarán algún día, ¿no? Pero en principio, o a Filipinas, o a Indonesia, o a Malasia, o tal, ¿no? En el tema agrícola yo lo veo menos claro, sinceramente, pero no es cuestión de entrar ahora en el tema, ¿no? Y luego en el tema del cobre ves que hay países que tienen, esos países que están con poblaciones muy fuertes accediendo a la clase media, pues tienen stock de cobre en sus economías de 30 kilos en China, 5 kilos en India y en Estados Unidos 100, o sea, que decir, bueno, no sé, ¿no? O sea, creo que y hacer una mina de cobre pues no es fácil. O sea, hacer Amazon no es fácil, pero ahí está Alibaba. Ahí está. Para hacer la mina de Cerro Verde y producir 500.000 toneladas de cobre ganando dinero, yo es que creo que es imposible ahora mismo. O sea, es absolutamente induplicable el activo, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que estamos ante una futura explosión de las materias primas, efectivamente, pero prefiero hablar de una por una, porque no creo que de todas y de manera indiscriminada, ¿no?